Por favor, abre tu Biblia en Lucas capítulo 1. Vamos a estar viendo un mensaje especial acerca de la Navidad. ¿Te emociona? La Navidad está padrísimo, ¿verdad? ¿Cómo está padre celebrar este momento, este suceso tan importante para toda la humanidad? Entonces, acompáñame a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio. Señor, gracias por tu palabra que tenemos hoy delante de nosotros. Te rogamos que nos ilumines, Señor, con tu Espíritu Santo y que nos ayudes a ver, entender y sobre todo, Señor, a recibir para aplicar en nuestras vidas tu palabra, Señor. Y habla profundamente al corazón de cada uno de nosotros, Señor, que esta Navidad, Señor, y tu palabra en esta época, Señor, pueda ser de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, celebramos el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Pero ¿por qué es importante el nacimiento de Jesucristo? No me refiero solamente a la celebración, sino al hecho del nacimiento. ¿Y por qué es que este suceso es de vital importancia para la humanidad, para ti y para mí? ¿Por qué? Entonces hoy vamos a hablar acerca de estas cosas, pero el mismo texto de Lucas nos explica algunos puntos. Lucas, el escritor de este evangelio, ¿quién es Lucas? Es un médico que se convirtió en discípulo de Jesús y escribió dos de los documentos del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Lucas, pero también Hechos. Y se dio la tarea de investigar con esmero a los testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este hermoso Evangelio, que es un relato fiel de estos sucesos. Y bueno, se lo escribe a un hombre llamado Teófilo, ¿no? Teófilo significa amado por Dios y pues está muy padre. Yo creo que nos representa muy bien a nosotros porque también somos amados por Dios. Pero Lucas explica todas estas cosas en este capítulo, en general en todo su evangelio, con un propósito que está en el verso 1. Vamos a leerlo, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En la NTV explica mucho más claramente el verso número 1. Dice así, lo traduce como las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. La NTV la traduce como los hechos que se han cumplido. ¿A qué se refiere con esto Lucas? Se refiere a cómo la historia de Jesús no es un suceso aislado de la historia del pueblo de Israel en este momento, pero tampoco es un suceso aislado de la historia de la humanidad, de ninguna manera, sino más bien que todo esto que va a pasar con Jesús, del nacimiento de Jesús, es el cumplimiento de la promesa de Dios en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y cómo esta promesa es que Dios mismo vendría a establecer su reino sobre Jerusalén y sobre toda la tierra. Así que todo comienza aquí. Entonces, quiero antes de comenzar entonces a ver cómo comenzó toda esta historia del nacimiento de Jesús, un par de cosas, ¿no? Se lo dirige a Teófilo y te decía, significa amado por Dios, ¿no? Y me gusta muchísimo porque es muy personal. Dios también nos ama a nosotros, ¿verdad que sí? Dios te ama a ti y una manera de verlo es como estamos aquí hoy escuchando el mismo mensaje que Lucas le estaba dando a Teófilo, ¿no? Por eso me doy cuenta que Dios nos ama, porque nos ha dado su palabra y nos ha dado a entender estas cosas tan maravillosas para nosotros. Y también otra cosa, la historia del nacimiento de Jesús no es algo ajeno a nuestras vidas, sino que tiene todo que ver con nosotros, porque Dios, así como vino a establecer su reino sobre Jerusalén y sobre el mundo, pues también lo quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere establecer su reino en tu vida y en mi vida. Pero vamos a ver entonces cómo sucede la historia de este nacimiento. Para comenzar, Lucas escribe el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, vamos a leer el verso 5. Estamos en Lucas 1, verso 5, ¿no? Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta de entre los hombres. Muy bien. Entonces, esta primera parte, Lucas empieza explicando el nacimiento de Juan el Bautista, el que habría de ser el mensajero delante del Señor. Es interesante en qué momento sucede esto. Dice que en los días de Herodes, es decir, 400 años después de toda esta restauración del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén, después de 400 años de silencio en el que el Señor no había hablado al pueblo de Israel. Pero Dios interviene nuevamente en la historia del pueblo de Israel a través de un hombre llamado Zacarías. Él era sumo sacerdote en el templo y estaba trabajando, ofreciendo incienso y orando al Señor. De pronto se le aparece este ángel, que es el ángel Gabriel, con un mensaje de parte de Dios. Y le dice básicamente: Dios ha escuchado tu oración. ¿Qué estaba orando Zacarías? Probablemente estaba orando que Dios viniera a su pueblo, que Dios viniera y estableciera su reino, así como lo han estado esperando los judíos desde muchos años atrás en toda la historia del pueblo de Israel. Y me encanta porque le dice el ángel: Dios ha escuchado tu oración. Y es probable también, el ángel le dice esto, y que pues, con todo lo que estamos leyendo, le está diciendo: Dios va a enviar al Salvador, Dios va a venir a reinar sobre la tierra, y tú vas a tener un hijo que va a ser el mensajero delante de este rey. Va a preparar el camino delante del Señor. Y vas a tener un hijo, a pesar de que tú y tu esposa sean ancianos. No pueden tener hijos porque tu esposa es estéril, pero no importa, tú vas a tener un hijo. Tal así como sucedió con Abraham y con Sara en Génesis 18. ¿Te acuerdas de este pasaje donde Sara no podía tener hijos, pero Dios le da hijos? De la misma manera le dice: así también va a haber una obra de Dios en tu vida y vas a tener a este hijo. Pero ¿qué sucede con Zacarías? Lo que sucede con Zacarías es que no le cree al ángel, no le cree. Y entonces se queda mudo aquí en este pasaje, pero también por el verso 62 se entiende que quedó sordo también y no podía hablar, Pero a pesar de la incredulidad de Zacarías, lo que vemos es como simplemente Dios cumple su promesa, y hace concebir a Elizabeth. Muy bien. Y cuando sale del templo, Zacarías pues no puede hablar, no puede dar la bendición que normalmente se daba al pueblo, pero se queda mudo y todo el pueblo entiende que había tenido una revelación de parte de Dios. Bueno, eso es prácticamente lo que comienza aquí diciendo el texto. Ahora hay un detalle importante. El ángel Gabriel le da precisamente a Zacarías, le da a través de lo que le dice,
le dice que va a suceder el cumplimiento de Malaquías, lo que había dicho el profeta Malaquías. Acompáñame a Malaquías 3:1. Estaba profetizado lo siguiente acerca de la llegada del Mesías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Entonces estaba profetizado que estaba por llegar el Señor, pero que delante de él vendría un mensajero. Entonces el ángel Gabriel le dice, tú vas a tener como hijo a este mensajero, ¿no? También en Malaquías 4, verso número 5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. También el ángel Gabriel le dice a Zacarías, tu hijo va a tener el espíritu de Elías, tal como profetizó Malaquías. Ok, entonces este detalle importante nos sirve para entender que este hombre, este niño que iba a nacer, no iba a ser un simple hombre, iba a ser el mensajero del Señor. Ok, pero ¿por qué está narrando Lucas esta historia del nacimiento de Juan antes del nacimiento de Jesús? Bueno, está muy interesante cuando tú ves ciertas cosas de ese texto, ¿no?, que son claves. Por ejemplo, el significado del nombre de Zacarías y el significado de Elizabeth. Zacarías significa Dios se ha acordado y Elizabeth significa Dios del juramento. Algunos cuando los unen encuentran esto en el mensaje Dios se ha acordado de su juramento, ¿no? Lo que está escribiendo Lucas es cómo Dios no ha olvidado su pacto desde tiempos antiguos y ahora está por realizar aquello que había prometido en el pasado. Va a cumplir su promesa, va a cumplir su juramento que ha sido dado desde antes. Ahora, esta frase de que Dios se ha acordado no significa que Dios sea olvidadizo, sino lo que se refiere es que ha llegado el momento de actuar. Después de 400 años de silencio, va otra vez a intervenir Dios y va a cumplir todo lo que ha prometido. ¿Y por qué lo hace? ¿No? Lo hace por la misericordia que tiene a su pueblo. El nombre de Juan, que Gabriel le dijo, el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que le pusiera a su hijo, significa Dios es misericordioso y nos hace entender que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho por misericordia, porque ha visto la necesidad de su pueblo y se ha compadecido y lo va a ayudar, ¿no? Pero también habla acerca de cómo es Dios. Dios es misericordioso, ¿no? Dios es compasivo, ¿no? Y, ¿sabes? No solamente la compasión es el motor que va a mover a Dios, sino la manera en cómo va a hacer las cosas va a ser así, en compasión, con amor, no con juicio. De hecho, también en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús, cuando comienza a servir, empieza a decir, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí, ¿no? Entonces, a eso me refiero con esto. Dios tiene compasión. Ahora, el hecho de que Lucas narre que Dios más adelante quita la afrenta de Elizabeth también significa algo en este texto. También significa que Dios viene a quitar no solamente la afrenta de Elizabeth, sino del pueblo y en general de toda la humanidad. Me refiero a que así como Elizabeth era estéril, ¿no?, Elizabeth estaba representando a la nación de Israel, la cual ha sido estéril porque no ha dado fruto, un fruto de adoración a Dios, de obediencia a Dios, sino que durante toda su historia el pueblo de Israel ha sido desobediente y obstinado. Yo nada más me pongo a pensar, por ejemplo, cuando estaban en el monte de Sinaí, que estaba recién bajando Moisés con las tablas de la ley, y ¿qué encuentra? A Aarón y un becerro de oro, y estaban adorando al becerro. Y el pueblo nunca obedeció a Dios durante toda la historia del pueblo de Israel. Siempre fue obstinado y fue llevado a la cautividad. Era estéril. No podía cumplir lo que Dios le mandó. Pero me encanta porque así como Dios viene a quitar la esterilidad de Elizabeth, también viene a quitar la esterilidad del pueblo de Israel, ¿no? Viene a dar fruto real en el pueblo. Pero más allá del pueblo, esta historia te decía que tiene que ver contigo y conmigo, ¿no? Entonces quiero decir, primero, un punto importante. ¿Por qué es importante el nacimiento de Jesús? Porque el nacimiento de Jesús nos muestra que Dios, ¿sabes qué?, ha visto nuestra gran necesidad también y se ha compadecido de nosotros y está dispuesto a quitar
nuestra afrenta. ¿Cuál necesidad es esta? La necesidad de perdón, ¿no? La necesidad de restauración en nuestras vidas, todo lo que el pecado ha provocado en nuestras vidas, ¿no? Nosotros también, como el pueblo de Israel, hemos sido estériles, en el sentido de que no hemos alcanzado el estándar de Dios, no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. Simplemente ponte a pensar en ti, en tu propia vida, cómo has sido, ¿no? Malos padres, malos hijos, malas decisiones, pecado por todos lados, desobediencia, mal carácter, un buen de cosas que hemos hecho mal en contra de Dios. Pero me encanta porque Dios viene a decirnos esta mañana, esta tarde, un mensaje, ¿no? Dios se compadece de ti. Sabe que tú y yo no podemos hacer lo que Dios nos ha pedido, ¿no? Sabe que somos incapaces, pero la buena noticia es, pero viene Dios con compasión. Viene este Dios de compasión a quitar esta afrenta, esta vergüenza, esta incapacidad que tenemos de hacer la voluntad de Dios. La viene a quitar a través de Cristo, ¿no? El Mesías. Por eso es que es importante. Y lo que antes, nosotros estábamos desaprobados delante de Dios, pero ahora Dios quiere aprobarnos en la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, vamos al siguiente pasaje. Es el anuncio del nacimiento de Jesús. Después de explicar o de hablar acerca del anuncio de Juan el Bautista, del mensajero que vendría delante del Señor, ahora también Lucas narra el nacimiento de Jesús. Así que leamos en el verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En la segunda parte, Lucas está relatando cómo el Mesías ha llegado por fin, ¿no? El Mesías ha sido concebido, entró a la historia humana nuevamente, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir su promesa. ¿Cómo sucede? Pues el mismo ángel Gabriel que se le apareció a Zacarías ahora va a buscar a María en Nazaret, que es una joven virgen, y le dice: no temas, ¿no? Has hallado gracia delante de Dios. Y le da una gran noticia, la misma que le dio a Zacarías: Dios viene a establecer su reino. ¿Cómo lo sabemos? Porque le explica en el verso 31 al 33 cómo el que habría de venir es el rey que viene a establecer su reino. Este rey que tiene un reino eterno es el Señor. Se lo explica, pero le explica que van a ser como un niño, ¿no? Es un nacimiento real, ¿no? Es un bebé real, pero aún más asombroso: ella va a ser la mamá. Ella va a ser el instrumento para que Dios venga con nosotros. Ella va a ser el instrumento que Dios elige para traerlo al mundo. Entonces ella va a concebir y a dar a luz al mismo Rey y Salvador, ¿no? Y debe llamar su nombre Jesús, le dice el ángel, que significa Jehová salva, que es la unión de dos palabras, Jehová y Yoshua, ¿no? Que significa Jehová salva. Y bueno, también explica que la concepción va a ser milagrosa, así como lo fue con Elisabet. Entonces, ¿cómo responde María? Lo único que responde ahí es: hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí está la sierva del Señor, ¿no? Simplemente acepta la voluntad de Dios, pese a que esto implicaría una gran batalla en su vida, ¿no?
perder su reputación, ser señalada por muchas personas y en general, ¿no? Vivir ya no para ella, sino para los propósitos de Dios, ¿no? Muy bien, pero entonces, ¿por qué está explicando ahora Lucas este pasaje del anuncio del nacimiento de Jesús? Él quiere hacernos ver que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de las promesas que fueron escritas acerca del Mesías prometido, ¿no? Eso es. Nada más, o sea, como primer punto, o sea, el mismo Señor ha sido concebido. ¿Te das cuenta de este suceso tan importante? ¿No? El Señor se ha aparecido en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, pero aquí está viniendo por fin a cumplir todo lo que ha dicho en el Antiguo Testamento. Y viene y siendo engendrado como un niño, ¿no? Como un hombre 100% humano, siendo 100% Dios. Entonces eso es lo importante de este anuncio. Y está muy interesante porque en el verso número 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre. Entonces, en ese momento es donde María concibe a Jesús de una manera milagrosa. Jesús entonces viene a este mundo. Se ha cumplido todo. Te decía, el Mesías ha llegado, ha sido concebido, se ha cumplido el pacto de Dios. Dios ha sido fiel. Pero también otras cosas que muestra Lucas. Algunos ven en el hecho de que María vivía en Nazaret el cumplimiento de Isaías 11:1. Ahí los checas si quieres en casa, pero Isaías 11:1 habla de que el Mesías sería este vástago que retoñaría del tronco de Isaí. Y precisamente Jesús es descendiente de Isaí, es descendiente de David y también iba a ser llamado Nazareno porque vivió en Nazaret, ¿no? Aunque nació en Belén. También está aquí el hecho de que iba a nacer a través de una mujer virgen. María era virgen, ¿no? No había conocido varón. Y este es el cumplimiento también de Isaías capítulo número 7, verso 14. Acompáñame para allá, por favor. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es una profecía de Isaías que hablaba del nacimiento del Salvador. Iba a nacer de una mujer virgen. Iba a ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en este momento Lucas está diciendo, se ha cumplido la profecía de Isaías acerca del nacimiento virginal del Mesías. También le dice el ángel a María que este rey que nacería se sentaría en el trono de David, su padre, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere a Isaías 9:7. Es una promesa que también se dijo en este capítulo 9 de Isaías, que dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Está hablando de que este rey que vendría sería el Señor, que tiene un reino eterno y que, como dice, que este Mesías se sentaría en el trono de David, su padre. Es de la descendencia de David, pero también va a tomar el trono de David. Este es el Mesías, ¿no? Y de él también se dice en Isaías 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Está atribuyendo a este Salvador divinidad, es Dios mismo, ¿no? Pero también dice allá en el verso, regresando a Lucas 1, en el verso número 33, que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. Hace una referencia al pacto que Dios dio a David en 2 de Samuel 7, el pacto davídico, en donde el mismo Señor le muestra a David que el rey que habría de nacer después de él sería un rey con un reino eterno, ¿no? Sería Dios mismo. Así que bueno, ¿cuál es el punto de todo esto que estamos viendo en esta sección? Que es el anuncio de Jesús, del nacimiento de Jesús, pero lo que quiere decir es que Dios está cumpliendo su pacto, ¿no? Eso es lo que significa que Lucas lo ponga en este lugar. Dios por fin está cumpliendo todas las promesas acerca del Mesías en el nacimiento de Jesús. ¿Y qué significa para ti y para mí? Que Dios es fiel.
Así como fue fiel y cumplió su pacto con el pueblo de Israel, trayendo al Mesías a este mundo, ¿no?, para reinar ahí sobre Jerusalén y sobre toda la tierra, hay algo más. El Señor nos ha alcanzado a nosotros 2000 años después. Y ha sido como ha sido fiel con ellos, ha sido fiel contigo, conmigo, que estamos en esta tarde aquí, entregándonos su palabra y revelándonos al mismo Mesías de aquel entonces. Es Jesucristo. El hecho de que esta tarde el Señor tenga esta palabra para nosotros, para decirte que Jesucristo ha llegado a salvarte, demuestra la fidelidad de Dios. Nos ha alcanzado también a nosotros. Ha sido fiel con nosotros el Señor. Muy bien. Pero ¿qué sucede más adelante? Pues continúa la historia, ¿no? Dios comienza a andar toda la historia. Ahora continúa la historia. ¿Y qué sale aquí? Que María va a visitar a Elizabeth. En verso 39 dice que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada por todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, y después se volvió a su casa. Entonces aquí vemos cómo María, después de haber concebido, va a buscar a Elizabeth, que era parienta suya. Y cuando llega, resulta algo asombroso lo que sucede, porque Elizabeth no sabía qué le había pasado a María, pero dice el texto que fue llena del Espíritu. Y entonces ella, al ser llena del Espíritu, reconoció qué estaba pasando en María. El fruto que traía en su vientre no era cualquier niño. Él era el Señor que había venido. Le dice: ¿cómo es esto que a mí se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Lo que está diciendo, este niño no es cualquier niño, es el Mesías, es Dios, ¿no? Y ella está reconociendo: yo no soy digna de que tú entres aquí en mi casa. Y entendemos que esto fue obra del Espíritu. El Espíritu le reveló esto a Elizabeth, y por eso ella pudo identificarlo. Y de hecho le dijo las mismas palabras que le dijo el ángel Gabriel, ¿no? Eres bendita entre las mujeres, ¿no? Una mujer favorecida. Ojo, no significa que ella sea llena de favor o de gracia, sino más bien dice que más bien halló gracia delante de los ojos de Dios. Halló el favor ante los ojos de Dios. Simplemente, ¿no?, está Elizabeth reconociendo cómo es que Dios quiere usar a María como su instrumento, ¿no? Pero entonces también le dice a Elizabeth una cosa por parte del Espíritu: se va a cumplir lo que Dios te dijo. Vas a tener a este hijo y él es el Salvador del mundo. ¿Y qué hace María? Le cree a Dios. No sé, está impresionante, le cree a Dios. De hecho, desde el verso 38 le dice: ¿sabes qué? Hágase conforme a tu palabra, ¿no? Dispuso su corazón para hacer la voluntad de Dios, le creyó a Dios, y entonces de su corazón rebosó un cántico hermoso que se le conoce como el Magnificat, del verso 46 al 55, ¿verdad? Esa palabra Magnificat proviene de la palabra engrandece. Dice: engrandece mi alma al Señor, en el verso 46, que es una palabra es en latín, pero significa engrandece o exalta o glorifica. Lo que está haciendo María es alabando a Dios. Y lo está adorando. ¿Por qué? Porque dice, engrandece mi alma al Señor, o estoy exaltando a mi Señor, y mi espíritu está llenando de gozo. ¿En quién? En Dios mi Salvador.
Se está gozando porque sabe que ese niño será el Salvador, Dios mismo con nosotros. Es lo que está reconociendo María. Ahora está interesante porque la misma madre de Jesús en la carne, que es María, está reconociendo a este niño como su Salvador. Y ella se está poniendo a sí misma como una necesitada de la salvación de Jesús, el Salvador. Ella misma está diciendo, este niño va a ser mi propio Salvador. Y dice, ha mirado la bajeza de su sierva, reconoce que no ha tenido ningún mérito y aún así Dios la ha favorecido, aun cuando ella no es digna, pero de todas formas Dios la ha bendecido y la quiere usar como instrumento. Qué asombroso, ¿no? Y dice, y todos me van a llamar bienaventurada, que significa pues una mujer feliz, dichosa, ¿no? ¿Cómo no? Dios la usó como su instrumento. Y bueno, ahí reconoce, ¿no? Dios ha hecho cosas conmigo, el poderoso, su misericordia me ha llegado hasta mi vida, etc. Y también en el verso 54 hace mención de que se acordó del pacto de Abraham, ¿no? El pacto de Abraham no tenía que ver solamente con el pueblo de Israel, tenía que ver con la llegada del Mesías. ¿Te acuerdas en Génesis 12, verso 3, el pacto de Abraham? Que Dios le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La manera en cómo iba a cumplir Dios esta promesa de Abraham era con la llegada del Mesías para poder alcanzar a todas las familias de la tierra, no solamente al pueblo de Israel, sino a todos nosotros. Entonces, María está reconociendo toda esta obra y está adorando a Dios, ¿no? Por su misericordia, por su compasión, por su fidelidad. Y pues esa es una respuesta a la cual nosotros podemos también darle al Señor, ¿no? Si el Señor ha tocado tu corazón y te ha alcanzado, hey, mira, ¿cómo no reconocer? Por eso es tan importante este tiempo, ¿no? De acordarnos de lo que el Señor hizo, de cómo vino a alcanzarnos y buscarnos, y que nuestro corazón se llene de gratitud y de alabanza para Dios, ¿no? Y ¿sabes qué? El Señor quiere hacer esto también con nosotros, quiere llenarnos de gozo, ha visto nuestra bajeza, ¿no? Y se ha compadecido de nosotros. Vino a salvarnos, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y esta misma promesa de Abraham nos ha alcanzado a nosotros. Muy bien. Pero continúa. Ahora, después de haber primero dado el anuncio del nacimiento de Juan y el anuncio del nacimiento de Jesús, ahora, ¿sabes qué? Nace por fin Juan el Bautista, ¿no? Él no es el Salvador, él es el mensajero. Pero lo que entiendo entonces es, hey, esto va en serio, ¿no? Esto va en serio. Si lo anunció y se está cumpliendo, significa que van a ser Jesús más adelante. Y entonces leamos en el verso 57. Dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes de Dios, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y se le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces lo primero que hace Zacarías es reconocer al fin, algo que no había reconocido antes. No había creído, te decía, no había creído una cosa y por eso se quedó mudo. No había creído que ese niño que iba a nacer, ¿no?, es el Salvador del mundo, ¿no?, Jesús. Y tampoco había creído que su hijo iba a ser el mensajero que vendría delante de él. Pero ahora lo tiene que reconocer, ¿no? Y cuando lo reconoce, entonces es abierta su boca otra vez y vuelve a hablar, ¿no? Y le dice, lo primero que hace es ponerle el nombre de Juan, o sea, obedecer al ángel, ¿no? Dios me dijo que le pusiera Juan, pues así se va a llamar, Juan. Lo que estás entonces aceptando estoy reconociendo que Dios es verdadero, que todo lo que me dijo el ángel es cierto, que Dios va a venir a establecer su reino, que este hijo que voy a tener va a ser el mensajero que viene delante del Mesías y que se va a cumplir toda la profecía del Antiguo Testamento. Ahora,
Después de haber reconocido esto, Zacarías dice que fue lleno del Espíritu. Verso 67. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto y del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Entonces, después de haber reconocido esto, Zacarías también hace un cántico, igual que como María, también él hace un cántico. Pero ese cántico es una profecía también a la vez. Divide en dos partes. La primera parte se enfoca en Dios y la segunda parte se enfoca en el hijo que va a tener, que es Juan el Bautista. Pero esta primera parte empieza a bendecir a Dios. Fíjate, es bien interesante. En Números 6, 24 al 26, explicaba que cuando el sacerdote salía de ofrecer incienso, tenía que bendecir al pueblo. Es lo que normalmente le conocían como la bendición aarónica, ¿no? Pero aquí no está bendiciendo al pueblo, aquí está bendiciendo a Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque antes estaban bendiciendo al pueblo para que el pueblo pudiera buscar a Dios, ¿no? Para que Dios se manifestara. Ahí cuando ves este pasaje dice que el rostro del Señor resplandezca delante de tu faz, ¿no? Pero ahora lo que está haciendo aquí Zacarías es diciendo: ya resplandeció. O sea, Jesús ya vino, el Salvador ya vino, y ahora está bendiciendo a Dios, diciendo: Señor, gracias porque tú has cumplido todo esto, ¿no? Y está bendiciendo a Dios. Y fíjate qué está diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado a su pueblo. Entonces, lo que hace el sumo sacerdote de esa época es algo muy importante para todo el pueblo. Reconocer que ese niño Jesús es el Señor, el Dios de Israel. Él es el mismo Dios que ha visitado, ha venido. En épocas pasadas, cuando sucedió el Éxodo, liberó a su pueblo por parte de Moisés. Pero ahora no es Moisés el que salva al pueblo. Es Dios mismo el que viene y traspasa los cielos y viene con ellos y se vuelve como uno de nosotros para salvar a su pueblo. Lo ha visitado. Pero no solamente visitados, viene a redimirlo, viene a redimir a su pueblo. Esa palabra redimir es importante. Significa, es la acción de comprar a un esclavo para darle libertad. Esa es la palabra redimir. Habla de alguien que ha dado el pago para soltar a un preso y que ahora pueda tener libertad en su vida. Y eso es lo que viene a hacer Jesús, Dios, el Dios de Israel. Viene a pagar ese castigo y ese pecado que tiene esclavizado a su pueblo y a toda la humanidad, ¿no? Viene a redimir al pueblo. Pero dice ahí, más abajo, de nuestros enemigos. Es evidente, Dios viene a dar libertad al pueblo de Israel en esa época, a todos los que tenían subyugados al pueblo de Israel. En la historia, ¿cuántas personas no han dominado a Israel, verdad? Un buen. Los egipcios, los asirios, los babilonios, etcétera. O sea, ese pueblo ha sido un pueblo así, subyugado, y Roma está en control en esa época de Herodes. Entonces sí, Jesús viene a librarlos de un yugo de ese tipo, pero antes de librarlos de un yugo de este tipo, los iba a librar de algo más importante. Porque sí es cierto, había un dominio romano en esta época, pero eso no es precisamente lo que Jesús primero vino a hacer. En el verso 77 dice que Él vino a perdonar sus pecados. Vino a darles libertad del pecado. El problema no era meramente un problema político en Israel, sino que el pueblo no podía hacer la voluntad de Dios porque era esclavo de sus pecados. Y esto nos evoca a Génesis 3.
En Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer, pero ¿qué hicieron? Pecaron contra Dios. La muerte entró en la humanidad. Se separaron de Dios. Y a partir de entonces Dios les prometió enviarles un hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Te acuerdas Génesis 3:15? ¿No? ¿Para qué? Para solucionar este problema del pecado, para perdonar ese pecado y que esa ruptura que había sucedido quedara otra vez solucionada y el hombre, el ser humano, no solamente el pueblo de Israel, pudiera otra vez tener una relación con Dios. Eso es lo que venía a hacer, a perdonar el pecado. Quiero decir algo al respecto. El problema que estamos viviendo no es la política, la enfermedad, no es un problema económico. Ese no es el problema. El problema es nuestro pecado. Así como el pecado separó a Adán y a Eva de Dios, el pecado nos ha separado a nosotros de la comunión con Dios. Jesús vino a eso. Jesús vino a visitarnos a nosotros, para salvarnos, para pagar ese castigo de la muerte en su propio cuerpo. Jesús vino a redimirnos, a pagar ese pago para entonces nosotros poder tener libertad y para poder servirle. Como María dice, aquí estoy para servirte. ¿No? Eso es lo que vino a hacer el Señor, pero también lo que dice ahí Zacarías es que levantó un poderoso Salvador. Poderoso habla de que es alguien supremo, que tiene dominio sobre todas las cosas. Y Él va a lograr sus propósitos. Jesús va a lograr la victoria sobre el pecado y sobre la muerte en la cruz del Calvario más adelante. Pero déjame decirlo también, no solamente tiene que ver con los judíos. Te decía en Génesis 12:3, Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. No habla meramente del pecado de Israel, sino de toda la humanidad. Y bueno, al final, Zacarías, del verso 76 al 80, simplemente al 79, profetiza acerca de, entonces ahora de su hijo. Su hijo sería este mensajero, Juan el Bautista, ¿no? Él iba a venir a cumplir ciertos propósitos. Número 1, en el verso número 77, dar a conocer que Jesús vino a salvar a su pueblo, ¿no? A decirle a todos, hey, por fin, ¿se acuerdan de las profecías? Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Detrás de mí viene uno más grande que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. A Él oigan, es Él, el Mesías. Venía a darle al pueblo el conocimiento de que ha llegado el Salvador Jesús. Pero también venía en el verso 77 a perdonar los pecados. Y Jesús más adelante se muestra con una clara autoridad para perdonar pecados sobre todas las personas en este mundo. Jesús vino a perdonar los pecados. Él es Dios, Él es el Señor y tiene la autoridad para hacerlo. También Juan el Bautista venía a anunciar, dar luz a los que habitan en tinieblas, ¿no? Aquellos que no pueden ver, ¿no? Cuya vida es oscura y en tinieblas, para que puedan ver por fin la luz. Es una imagen pues bastante sencilla de entender, ¿no? Una persona que vive llena de incertidumbre, de temor, que no sabe lo que pasa, ni a dónde viene, ni a dónde va, no tiene propósito y nada de esto. Jesús vino a dar luz al que está en tinieblas, ¿no? Y también viene a encaminar nuestros pies por camino de paz, ¿no? Viene a marcarnos el camino. Jesús mismo lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces todos esos propósitos los tenía también Zacarías, apuntar a todos, hey, ahí está Jesús, a Él sigan, Él es el Mesías, ¿no? Pero entonces, bueno, vamos a terminar diciendo lo siguiente, simplemente, ¿por qué es importante entonces el nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús es importante, ¿no? No solamente para el pueblo de Israel, sino para ti y a mí por varias razones. Es importante porque su nacimiento, ¿no?, nos habla de la disposición de Dios para perdonar nuestros pecados. El hecho de que haya nacido Jesús significa que Jesús está dispuesto a perdonarte. Yo no sé con cuál cosa vengas aquí a la iglesia. A lo mejor veniste porque estás pensando, pues voy a ir porque ya no tengo remedio para mi vida, no sé qué hacer, estoy yendo de una carga bien grande en mi corazón, he hecho las cosas mal delante de Dios, pues quiero venir para ver qué me dicen. La buena noticia es que Jesús quiere perdonarte, ¿no?
Y también, no solamente perdonarte, te viene a dar libertad de tu pecado. No quiere que vivamos una vida en esclavitud. Para eso vino Jesús, ¿no? Para eso vino. Y Él es un poderoso Salvador. Él puede hacer todo en tu vida, definitivamente. Él quiere redimir tu historia, quiere redimirte a ti. Y ha pagado lo más importante que debíamos contra Dios, ¿no? En nuestro pecado. Lo ha pagado en la cruz. Eso es algo importante por lo que celebramos el nacimiento de Jesús. Así es que, pues, ¿por qué no le damos gracias al Señor? Pero quiero invitarte a que si tú estás escuchando la voz del Señor en esta tarde, ¿no? Y sabes que Dios está buscándote y que estas cosas son para ti, entrégale tu vida a Cristo, porque el Señor Jesucristo está dispuesto. El mismo Señor dijo: el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. No te quedes solamente en la celebración de la Navidad, sino más bien cree en el Salvador, ¿no? En aquel que nació para pagar tu culpa y tus pecados, ¿no? Pues oramos, ¿no? Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Queremos darte gracias porque el hecho de que tú hayas venido nos hace entender que realmente tú eres fiel, que tú viste nuestra miseria y nuestra debilidad y nuestra bajeza, Señor, y te has compadecido de nosotros, Señor. Gracias por eso. Gracias por haber pagado nuestra culpa, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro Dios, porque tú viniste a liberarnos de nuestra esclavitud del pecado, Señor, porque quieres que nuestra vida sea ahora una vida llena de gozo, de plenitud, una vida redimida, Señor. Así es que te queremos pedir para que tú pues nos des esta convicción de ti, Señor. Y si alguno, Señor, aquí el día de hoy está pensando, si tú eres lo que ellos esperaban esa Navidad, Señor, revélate a sus vidas para que puedan saber que tú los estás buscando. Alcanza, Señor, al perdido, al necesitado, Dios, en esta tarde, aquí en este lugar, Dios. Y también te queremos dar gracias porque así lo has hecho con nosotros también, Señor. Nos has perdonado y nos has lavado nuestros pecados, Dios. Te adoramos por eso. En el nombre de Jesús. Amén.